Interesante y necesaria la palabra de Pedro Can, el infectólogo, indudablemente uno de los nombres más importantes de la República Argentina. Está nuestra compañera Laura Maiocchi con él. Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Alejandro? Estábamos conversando con Pedro Can, recordemos, de mucho prestigio, infectólogo y uno de los miembros del comité de expertos que acompañan al presidente de la República y a todo el Gabinete Nacional para tomar las decisiones sanitarias en la República Argentina. ¿Cómo le va, doctor? Bueno, preguntarle sin más, ¿cómo están evaluando? ¿Cómo podría calificar usted esta nueva etapa de cuarentena? Recién estábamos hablando, yo le decía que había bastante gente circulando y usted me decía que el problema no era que circulen, sino de la manera en que circulaban. Explíquemelo, por favor. Mire, la verdad que el éxito que tuvimos hasta ahora con la cuarentena, éxito relativo comparado con lo que ha pasado en otras latitudes, evidentemente tiene que ver con una cuestión que es el cumplimiento por parte de la población. El gran protagonista de esta epopeya que estamos librando de alguna manera tiene que ver con el público, con todos nosotros, con lo que usted hace, con lo que yo hago, con lo que hacen todos los ciudadanos. En el sentido de cumplir con el distanciamiento social, el 1,5 metros de distancia, lavarnos las manos, toser en el pliegue del codo, mantener limpias las superficies, etc. Ahora es más importante que nunca, ahora que se han abierto algunas actividades, que eso se mantenga y se refuerce. Y yo quiero darle un par de buenas noticias en el siguiente sentido. Fíjese, su profesión, los mobileros, la gente que está, todos los técnicos que están rodeándola, aunque no salgan en cámara, todos ellos están trabajando todos los días. La gente de la industria farmacéutica viene trabajando permanentemente, desde la fábrica de medicamentos hasta la farmacia. Los alimentos lo mismo, desde el sector agrícola hasta el verdurero de la esquina. Y no hemos tenido casos allí. El otro día me decía el vicejefe de gobierno que de 28.000 policías que tiene la ciudad de Buenos Aires, 4 solamente han tenido COVID-19. Lo cual quiere decir que se puede salir a la calle si uno toma las medidas que tiene que tomar y si está dentro del personal autorizado. Ahora, doctor, usted me hablaba también de que esta cuarentena flexibilizada ahora en esta cuarta etapa ha dejado de manifiesto y ahora con más fuerza, sobre todo aquí en la ciudad, los grupos vulnerables. No hablamos solamente de geriátricos, no solamente hablamos de los trabajadores de la salud, del transporte público, ni hablar, eso es AMBA absolutamente, sino también, por supuesto, de los barrios vulnerables, sobre todo, bueno, lo que hemos visto sobre los barrios de la Villa 31 y también la 1114, además de otros asentamientos en Ciudad de Buenos Aires. Absolutamente, las epidemias lo que hacen es poner de manifiesto las dificultades que tenemos como sociedad. Y entonces, evidentemente, tal cual usted menciona, tenemos problemas en los barrios vulnerables. Un lugar potencial son las cárceles, a las cuales hay que seguir prestándole atención. La gente que vive en situación de calle, hemos tenido casos en los paradores, los hospitales psiquiátricos, ha habido casos en el Hospital Borda, son todos lugares donde hay que prestar particular atención y requieren estrategias especiales. Por eso el Ministerio de Salud ha lanzado este programa llamado Detectar, que en los barrios populares va y toca la puerta de los vecinos y averigua si alguien está con síntomas. Inmediatamente entonces se procede a invitarlo para que se haga el hisopado, el estudio de la PCR para ver si tiene COVID-19 o no, y se aísla a los convivientes cercanos, a los contactos estrechos. De esa manera se van apagando los focos, digamos, que pueden empezar a surgir, que si no los tomamos a tiempo se pueden transformar en un incendio. Alejandro, el doctor te está escuchando. Gracias, Laura. ¿Qué tal, doctor? Alejandro Puertas lo saluda. La pregunta es... Bien, un gusto nuevamente, como siempre. La pregunta es, tenemos los ejemplos cercanos de Italia y de España, quizás como los más vívidos, acerca de cómo la pandemia puede hacer estragos en una sociedad. Pero a mí me queda una duda, y es una preocupación. Ninguno de esos lugares tiene bolsones de pobreza como tenemos en el conurbano y tenemos aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué puede pasar si realmente hace pie el coronavirus en esos lugares? El coronavirus se expande allí a donde nosotros dejamos que se expanda. Eso tiene que quedar claro. Y entonces en los lugares donde es más difícil practicar el distanciamiento social, se hace mucho más dificultoso poder cumplir con estas medidas. Por eso se requieren estrategias especiales para estos lugares, que son las que se están aplicando. No sé si esto responde a su pregunta. Sí, no, pero supongo que usted debe tener la misma preocupación que tenemos todos, ¿no? El mismo ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires está diciendo de que de acá a los próximos días se van a incrementar y hay 2 lugares puntuales, la 1114 y la zona de Retiro, la 31, que parecería que el tema está más complicado. Es que el tema está complicado y por eso vuelvo a repetir que se toman estrategias especiales. Mire, no es una novedad en esta situación del COVID-19 que nosotros tengamos
una peor situación en los lugares que están socialmente más desfavorecidos. La pobreza genera epidemia y la epidemia agrava la pobreza, y entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí hay un problema estructural con los barrios populares que alguna vez habrá que resolverlo, que es lo que facilita que las cosas se expandan mucho más rápidamente. Entonces por eso hay estas estrategias especiales. Yo se lo comparaba recién con un incendio en el siguiente sentido. Usted puede tener un incendio forestal y de repente tiene pequeños focos que usted los va apagando, pero si usted no apaga un pequeño foco y deja que se expanda, va a tener inmediatamente una gran cantidad de superficie, incendiada. Bueno, exactamente eso es lo que está pasando en las villas, y por eso estas estrategias de mitigación que se están tomando, que se están llevando a cabo para contener la expansión de la epidemia. Y ojalá así sea, doctor. A ver, dos cortitas que tienen que ver con situaciones potenciales. Una, luces y sombras, si quiere, una buena y una mala. Arrancamos por la buena, ¿le parece? ¿Cómo no? Bueno, a ver, el estudio que está comenzando, creo que si no me equivoco, en el día de hoy, en las próximas horas, con ivermectina en el CEMIC con 45 voluntarios. Corríjame usted, es una droga que se utiliza tanto en el ámbito veterinario como en lo humano, ¿verdad? Así es una droga antiparasitaria que existe hace mucho tiempo y es una de las tantas estrategias que se están llevando a cabo aprovechando drogas que ya existen, porque la ventaja de testear drogas que ya existen en el mercado es que ya conocemos sus efectos adversos, ya conocemos sus interacciones, entonces es mucho más rápido, solamente tenemos que establecer si sirve para el objetivo planteado o si no sirve. ¿Y usted cree que esta puede llegar a servir? ¿Cómo lo ve? Tenemos que primero... Bueno, es una posibilidad, no puedo contestar hasta que no esté hecho el estudio. Datos in vitro sugieren que sí, son datos que surgieron en Australia y que son estimulantes como para iniciar el estudio clínico. Habrá que ver si en esta oportunidad logramos demostrar efectividad en un estudio clínico que tiene que ser contra un grupo comparador, o sea que requiere tiempo, requiere reclutar una cantidad de pacientes, etcétera. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Y ahora vamos a la sombra, a la oscura o la mala, ¿no? Porque hay muchos científicos, algunos realmente muy reconocidos, que aseguran que tenemos que empezar a acostumbrarnos a convivir durante un tiempo largo con el COVID-19, porque ninguna de las terapias hasta el momento está dando resultado y las vacunas podrían tardar quizás de uso masivo más de 1 año, 2 años. Mire, ¿cuánto tiempo van a tardar las vacunas? No lo sabemos, eso seguro. Lo que sí le puedo decir es que vamos a convivir con el COVID-19 o por lo menos con las consecuencias del COVID-19 por un largo tiempo. Aún cuando se reanuden todas las actividades, o casi todas, dejando de lado, las grandes concentraciones, como puede ser un partido de fútbol con público, o un boliche bailable, o cines, teatros, etcétera, aún así vamos a tener que seguir conviviendo con una cantidad de cosas que hemos aprendido ahora y que no tenemos que olvidar. El lavado de manos, el distanciamiento social va a seguir por un tiempo largo, aún cuando ya tengamos menos casos de coronavirus. Nuestro tradicional mate no lo vamos a poder compartir por un tiempo. Es decir, hay una cantidad de cosas que vamos a tener que aprender. El mundo no es el mismo después de la epidemia de coronavirus. No va a ser el mismo. Si alguien piensa que algún día vamos a volver al 19 de marzo, lamento desilusionarlo, no es así. Tendremos que acostumbrarnos a vivir de otra manera y a seguir disfrutando de la vida, que tiene muchas cosas positivas, aún en condiciones tan adversas como las que nos plantea esta pandemia. Usted habló del fútbol, está con nosotros Maxi Steinman, que le quiere preguntar. Doctor, un gusto. Maximiliano Steinman. Le hago una consulta, teniendo en cuenta lo que usted está diciendo. Ayer en el mundo del fútbol muchos se emocionaron porque se habló hasta de una fecha para volver a los entrenamientos, que era el 25 de mayo, cosa que después quedó desestimada. ¿Hay que esperar o vamos a tener que esperar para que la pelota vuelva a rodar, esperar que pase el invierno, que venga el calor, que puedan llegar a hacerse en Argentina los test rápidos para los jugadores? Y como bien usted dice, hasta que no esté la vacuna, ¿habrá que olvidarse de público en los estadios viendo fútbol? Mire, por de pronto déjeme decirle que los test rápidos no sirven para diagnóstico, eso es una confusión frecuente. Los test rápidos lo que miden son inmunoglobulinas, miden la producción de anticuerpos en las personas que estuvieron expuestas al virus, de modo tal que no tendrían ninguna utilidad en este caso, porque el hecho de que yo tenga inmunoglobulinas positivas, una IgG, una IgM positiva, no indica necesariamente que yo esté protegido contra la infección. No sabemos si los anticuerpos son protectores, así que los test rápidos no van a servir para este caso, solo sirven para estudios epidemiológicos. En segundo lugar, no tengo una fecha, por lo menos que se haya discutido con nosotros en el comité asesor sobre el regreso del fútbol. Está planteado que va a regresar el fútbol, lo que seguro es que va a regresar sin público. No le puedo dar una fecha precisa, pero estimo que antes de fin de año es posible que eso ocurra. Y como bien nos decía usted, hay que descartar ya lo que es los cambios de hábito. Si no se puede tomar mate, no puede haber un boliche bailable, no puede haber eventos masivos, hasta que no esté la vacuna va a ser imposible que haya público en los estadios de fútbol.
Mire, no puedo contestarle eso porque tenemos antecedentes de epidemias que se han extinguido.